Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y hoy nos reunimos para explorar un tema de vital importancia, la consecuencia de la desobediencia y la falta de fe en Dios, serie 1. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 14, del versículo 36 al 40, hoy y comenzaré preguntándole. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si las decisiones que tomamos hoy tuvieran consecuencias inmediatas y visibles? ¿Cómo nos afectaría nuestra obediencia o desobediencia a Dios, no solo a nivel personal, sino en nuestra relación con Él y con los demás? Vivimos en tiempos donde la fe está siendo puesta a prueba más que nunca. Las ideologías contemporáneas y las tentaciones del mundo nos presionan a cuestionar y debilitar nuestros valores cristianos. Hoy, vamos a reflexionar sobre un pasaje clave de la Escritura, Números 14, 36-40, que nos habla de las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe. A través de este estudio, veremos cómo esas lecciones se aplican a nuestra vida diaria. 1. La rebelión de la fe y las consecuencias del impío, Números 14, versículo 36 a 37. En estos versículos, se nos relata la historia de los hombres enviados a explorar la tierra prometida, que al regresar, murmuraron y dudaron de la capacidad de Dios para darles la victoria. En lugar de confiar en las promesas divinas, dejaron que el miedo y la incredulidad dominaran sus corazones. El resultado fue que Dios, en su justicia, permitió que esos hombres murieran por una plaga, sin ver la promesa cumplida. Este pasaje nos enseña algo crucial: nuestras palabras y acciones, especialmente cuando son negativas o reflejan falta de fe, tienen consecuencias profundas. En lugar de criticar o murmurar, debemos practicar la obediencia y confiar en lo que Dios dice, aun cuando no entendamos el proceso. En Hebreos 12, versículo 15, se nos recuerda que debemos tener cuidado con la raíz de amargura que puede surgir en nuestros corazones. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así como los israelitas fueron contaminados por la incredulidad, debemos estar alertas a no permitir que el desánimo o la falta de fe nos aparten de la gracia de Dios. Las actitudes negativas no solo nos afectan a nosotros, sino que también pueden afectar a toda la comunidad. 2. El rol del anciano en la influencia espiritual, Números 14, versículo 38. A pesar de la rebelión de muchos, hay una excepción: Caleb y Josué, quienes, al mantener su fe en las promesas de Dios, fueron los únicos en sobrevivir de esa generación y ver la tierra prometida. Estos dos hombres se destacaron porque su fe no vaciló, y fueron testigos de la fidelidad de Dios. Aquí podemos aprender sobre el rol de los líderes espirituales. Los ancianos y pastores son llamados a ser ejemplos de fe y obediencia, incluso en tiempos de prueba. Son los que interceden, alientan y mantienen viva la esperanza en la comunidad cristiana. Como creyentes, cada uno de nosotros tiene un rol en la edificación espiritual de los demás. Somos llamados a ser un reflejo de fe, esperanza y confianza en el Señor. La influencia de los líderes espirituales es clave para mantener la unidad y la fe en medio de las crisis. 3. La oportunidad de redención y nuevos comienzos para el creyente, Números 14, versículo 39 a 40. Aunque el juicio de Dios fue severo, Él también dio una nueva oportunidad a la siguiente generación. En los versículos 39 a 40, se nos muestra que aquellos que sobrevivieron a la plaga, a pesar de la desobediencia de sus padres, tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida.
La historia nos recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades y que siempre hay espacio para la redención, aún en medio del juicio. Si hemos fallado, si hemos caído en la incredulidad o desobediencia, Dios nos da la oportunidad de volver a Él, de arrepentirnos y avanzar. El perdón está disponible para todos los que se vuelven a Él con un corazón sincero. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios hoy. Como nos enseña Filipenses 3, versículo 13 a 14. Olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si has cometido errores en tu caminar con Dios, no te detengas. Hay una nueva oportunidad para ti. Dios quiere redimirte y llevarte a un nuevo comienzo. Hermanos, hoy más que nunca, vivimos en un mundo lleno de tentaciones y desafíos que buscan apartarnos de nuestra fe. Las ideologías y movimientos radicales nos empujan a cuestionar los principios fundamentales de nuestra fe cristiana, como la moral, la familia y los valores bíblicos. Sin embargo, como el pueblo de Israel, también nosotros enfrentamos la tentación de la desobediencia y la incredulidad. La historia de Números 14 nos llama a reflexionar sobre nuestra propia fe y obediencia. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también nos muestra la gracia de un Dios que siempre ofrece oportunidades de redención. Es fundamental que como creyentes mantengamos nuestra fe firme en las promesas de Dios, que intercedamos unos por otros y que no permitamos que las voces de la incredulidad nos desvíen del propósito que Él tiene para nosotros. Jesucristo, el perfecto modelo de obediencia, sufrió por nosotros para darnos una nueva oportunidad. Él nos invita hoy a venir a Él, a dejar atrás el peso de la desobediencia y a seguir adelante con fe y esperanza. Como dice en Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Hoy, si tu fe ha sido puesta a prueba o has caído en la desobediencia, recuerda que Dios ofrece un nuevo comienzo. Vuelve a Él con un corazón sincero y Él te restaurará. Les animo a reflexionar sobre su vida espiritual y a tomar la decisión de caminar en fe y obediencia a Dios, que podamos seguir creciendo en nuestra fe y siendo luz en este mundo oscuro. Dios les bendiga y les invito a seguir con nosotros en este estudio, esperando sus comentarios edificantes. Con cariño en Cristo, Pastor John Charles Reyes. Ministerio Evangelístico Nueva Vida. Ahora, acompáñeme en este viaje mientras desentrañamos las lecciones que Números 14 tiene para ofrecernos en este estudio bíblico, en su tema central, la consecuencia de la desobediencia y la falta de fe en Dios. Serie 1, y un subtítulo denominado, La rebelión de la fe y las consecuencias del impío, versículos 36 al 37. ¿Cómo enfrentamos las dificultades y los desafíos de la vida? Todos hemos experimentado momentos de frustración o desilusión, especialmente cuando nuestras oraciones no parecen ser respondidas de inmediato. A veces nos encontramos en situaciones tan difíciles que nuestra fe parece desvanecerse. Pero, ¿y si estas pruebas son, en parte, el resultado de nuestra desobediencia o falta de fe en los planes de Dios? Examinemos este pasaje del libro de Números que nos enseña cómo la desobediencia del pueblo de Israel afectó su destino y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida. En Números 14, versículo 36 a 37 nos encontramos con el pueblo de Israel en un momento crucial de su historia. Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, han recorrido el desierto y han sido testigos de milagros maravillosos, maná del cielo, agua de la roca y protección de sus enemigos. A pesar de esto, cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida, se llena de miedo e incredulidad. Los espías enviados para explorar la tierra regresan con un informe negativo. En lugar de ver las promesas de Dios, ven solo obstáculos. En Números 14, versículo 36 a 37 leemos: Y los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra, los que volvieron y murmuraron contra él, causando que toda la multitud murmurase contra él.
Ellos exageraron la dificultad de la tarea, diciendo que la tierra tragaba a sus moradores y que ellos se sentían como langostas frente a gigantes. Esta falta de fe y obediencia no solo afectó a los espías, sino que contaminó a toda la nación, generando una rebelión que llevó al pueblo a rechazar las promesas de Dios. La consecuencia de la desobediencia, como lo describe Números 14, versículo 34 a 35 y Deuteronomio 1, 34-35 tuvo consecuencias graves. Como resultado de su incredulidad y falta de fe, Dios juró que ninguna de esa generación entraría en la tierra prometida. En Deuteronomio 1, versículo 34 a 35 leemos: Y oyó Jehová la voz de vuestra palabra, y se encolerizó, y juró, diciendo: No verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré a vuestros padres. La incredulidad y la desobediencia retrasaron las bendiciones que Dios había preparado para ellos, e incluso les impidió alcanzarlas. Esto nos recuerda que nuestra actitud ante las pruebas tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. Cuando elegimos la incredulidad, nos apartamos de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Otro aspecto importante es el impacto que nuestras palabras pueden tener en nuestra fe y en la de los demás. En lugar de edificar, el pueblo de Israel se dedicó a murmurar y sembrar desconfianza. Efesios 4, versículo 29 nos recuerda: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que dé gracia a los oyentes. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestras palabras. Las murmuraciones y la crítica pueden debilitar nuestra fe y la de los demás, mientras que las palabras de fe y esperanza construyen la obra de Dios. A diferencia del pueblo de Israel, que no confiaron completamente en Dios, tenemos un modelo perfecto en Jesucristo, quien, aunque enfrentó pruebas mucho mayores, nunca flaqueó en su fe ni en su obediencia. En Hebreos 12, versículo 12 nos exhorta a mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz. Jesucristo nos da el ejemplo de cómo debemos vivir, en obediencia a Dios, confiando en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La historia de Israel nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos que enfrentamos hoy. ¿Estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios y confiando plenamente en sus promesas? Al igual que los israelitas, es fácil caer en la trampa de la incredulidad, especialmente cuando vemos gigantes o dificultades en nuestro camino. Pero debemos recordar que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas. Aunque el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su desobediencia, también hubo oportunidad de redención. Moisés, al interceder por el pueblo, nos muestra que siempre hay espacio para el arrepentimiento y el regreso a los caminos de Dios. Al igual que ellos, nosotros también podemos volver a confiar en Dios y seguir adelante, caminando en fe y obediencia. Hermanos y amigos, como iglesia y como individuos, estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. El ejemplo de Israel nos enseña que la fe y la obediencia son la clave para vivir en el propósito de Dios. No permitamos que la desobediencia y la falta de fe nos aparten de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Aunque enfrentemos gigantes y desafíos, debemos recordar que la victoria está asegurada para aquellos que se mantienen firmes en las promesas de Dios. Hoy, en medio de la adversidad, confiemos en el Dios que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que esta reflexión nos desafíe a caminar en integridad, fe y obediencia, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Que el Señor nos fortalezca y nos guíe para ser testigos de su gracia y llegar finalmente a la tierra prometida, la vida eterna con Él. Que Dios les bendiga. Pastor John Reyes. Ministerio Evangelístico Nueva Vida. Estimados en Cristo, para concluir este tema interesante, la consecuencia de la desobediencia y la falta de fe en Dios, Serie 1, basado en Números 14.36 a 41, subtítulo denominado El juicio de Dios sobre la generación incrédula, terminaré comenzando con una pregunta para el redimido.
¿Qué ocurre cuando nos alejamos de la promesa de Dios? ¿Qué sucede cuando, como pueblo de Dios, perdemos la valentía de confiar y obedecer su voz? Esta pregunta es crucial, ya que a menudo nos encontramos en momentos de incertidumbre donde la fe parece menguar y los gigantes de la duda se presentan con gran fuerza. La desobediencia y la falta de fe no solo traen consecuencias personales, sino que también afectan el testimonio colectivo de la Iglesia y la humanidad en su conjunto. Hoy quiero llevarlos a una reflexión profunda sobre lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel y cómo esa misma rebelión sigue resonando hoy. En Números 14, versículo 36 a 40, encontramos la trágica consecuencia de la rebelión y la desobediencia del pueblo de Israel ante la promesa de la tierra prometida. Los versículos nos dicen: Y los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra, que volvieron e hicieron murmurar al pueblo contra él, diciendo: La tierra por donde hemos pasado para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta respuesta, llena de incredulidad y desobediencia, trajo como resultado que todo el pueblo, excepto Caleb y Josué, muriera en el desierto, sin poder entrar a la tierra prometida. La falta de fe y la desobediencia de esos hombres y mujeres que, a pesar de ver la mano poderosa de Dios en su vida, prefirieron mirar sus miedos, terminaron por sellar su destino. Este pasaje es un espejo de nuestra vida diaria. Así como el pueblo de Israel vio milagros y señales de la mano de Dios, nosotros también experimentamos su intervención en nuestras vidas, ya sea en momentos de pruebas personales, sanidades, respuestas a oraciones, o milagros diarios que muchas veces pasamos por alto. Sin embargo, cuando la fe escasea y el temor se levanta, como en los tiempos de Israel, nos convertimos en rebeldes de la fe. La desobediencia ante la palabra de Dios nos aparta de las bendiciones prometidas y nos deja en el desierto de nuestras propias decisiones. Qué triste es ver cómo muchas veces, al igual que Israel, nos aferramos a la incredulidad y los gigantes de la vida nos parecen tan grandes que olvidamos que el Dios que nos llamó es más grande que cualquier obstáculo. En Deuteronomio 1, versículo 34 a 35, Dios revela que por esta desobediencia, cuando oyó Jehová la voz de vuestras palabras, se encolerizó, y juró diciendo: No verá hombre alguno de estos. De esta mala generación, la buena tierra que juré a vuestros padres. La desobediencia ante la voz de Dios tiene como resultado el rechazo de la bendición prometida, y esa es una lección amarga que no debemos tomar a la ligera. En Gálatas 5, versículos 7 a 9 lo dice claramente: ¿corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es la que viene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña falta de fe puede corromper toda nuestra vida, y la desobediencia, por pequeña que sea, puede tener un impacto más grande de lo que imaginamos. Y en Hebreos 12, versículo 15 nos hace un llamado claro y urgente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Este versículo nos invita a reflexionar sobre las raíces de amargura que pueden surgir cuando la desobediencia y la falta de fe nos dominan. La amargura, esa pequeña raíz, puede echar raíces profundas en nuestras vidas y afectar no solo nuestra relación con Dios, sino también con los demás. La consecuencia de ignorar la gracia de Dios es grave, nos estorbamos mutuamente, y esa amargura no solo nos afecta, sino que contamina a toda nuestra comunidad. En medio de todo esto, Cristo se presenta como nuestro ejemplo supremo. Él nunca vaciló en su fe, ni frente a la oposición, ni frente al sufrimiento. Jesús, como Moisés, intercedió por nosotros, pero de una manera aún más poderosa. Él pagó el precio de nuestra incredulidad y nos dio la oportunidad de volver a Dios. Jesús, en su sacrificio en la cruz, no solo anuló nuestro pecado,
sino que nos ofreció la vida eterna, la restauración y la promesa de que, a pesar de los gigantes y las ideologías que se levantan contra nosotros, podemos confiar en Él. Hoy en día, vivimos en un tiempo donde la fe está siendo socavada por una creciente ola de incredulidad. Las ideologías que atentan contra la ética, la moral y los principios bíblicos están desbordándose. Desde el virus de la incredulidad que mengua la fe efectiva, hasta las ideologías que promueven el aborto, el adulterio, la ideología de género y el laicismo que pretenden apagar la luz de la fe cristiana en nuestra sociedad, los gigantes se levantan contra nosotros. Como pastor, les exhorto a no dejarse engañar por las falsas ideologías que intentan destruir nuestra fe y nuestra identidad como hijos de Dios. Es tiempo de vivir con valentía, de mantener nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, a avanzar con fe, a depender del Espíritu Santo para guiarnos en el camino de perfección. Gracias por ser parte de esta labor evangelística. En el nombre de Jesucristo, les bendigo y les exhorto a continuar siendo luz en medio de la oscuridad. Que la gracia de Dios les fortalezca en cada paso. Pastor John Charles Reyes. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93-22. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 93-22. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvides de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto MEN 9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.